Hola, soy Betty López, maestra y sexóloga especializada en educación sexual y promotora del proyecto Cultura Menstrual Sierra de Gata. Hoy te doy la bienvenida a la segunda píldora de Mi ciclo, mis reglas. Estas píldoras de contenido que vamos a ir compartiendo contigo para que aprendas a conocer tu ciclo un poquito mejor y lo vivas de una forma mucho más saludable. En la píldora anterior te había compartido cómo funciona la fisiología del ciclo menstrual completo. Y en esta ocasión quiero enseñarte cómo registrar tu propio ciclo menstrual. De nuevo, te comparto pantalla para que puedas seguir la explicación de forma mucho más fácil. Ciclo. Hemos visto anteriormente cómo funciona el ciclo en mi cuerpo a nivel fisiológico. Y ahora vamos a ver cómo leer esto en mi cuerpo y en mis emociones y en mi mente en mi día a día. ¿Para qué me sirve registrar mi ciclo? Principalmente para poder identificar. ¿Identificar para qué? Pues identificar para transformar. No puedo hacer un cambio si no identifico primero qué es lo que está sucediendo y en qué puedo mejorar. Te pongo un ejemplo. A veces nos viene, imaginaos, un dolor lumbar de vez en cuando, pero no sabemos muy bien cuándo es. Y a la hora de registrar el ciclo, vemos que este dolor lumbar aparece siempre 2 días antes de ovular o 2 días antes de menstruar. Pues aquí estamos viendo un patrón. Podemos identificar y una vez que tenemos esta información, ver qué podemos hacer para mejorar esto. A veces este tipo de cosas nos pasan por alto porque a lo mejor puede ser algo que pinza en un momento o un dolor que viene y va, y como solemos ir mucho en automático, pues no le hacemos caso. Y la verdad es que a través del conocimiento del ciclo va a salir a la luz mucha información valiosa también sobre nosotras mismas. Así que espero que disfrutes este viaje hacia tu interior. Bien, pues como decía también, conocer estos aspectos sobre nosotras mismas, ¿no? Que a veces que no nos conocemos por ir en automático. Al fin y al cabo estamos creando conciencia, conciencia corporal, emocional, mental, conciencia de nuestra sexualidad. Estamos haciendo más o materializando, ¿no? Este conocimiento sobre nosotras mismas, que a veces pues realmente es el conocimiento más importante que podemos tener. Y por otro lado también estamos creando salud cíclica y menstrual, como decía. Si yo identifico qué me pasa, o si hay alguna dolencia, o todo lo contrario, si en alguna fase del ciclo tengo superpotenciada, ¿qué te digo yo? La creatividad y la comunicación, aprovechar estas habilidades, no solamente las necesidades, sino también las habilidades y las posibilidades para fluir siempre a mi favor, para fluir en pos de mi propio beneficio. Esto no quiere decir que vayamos a ir por ahí no sé, molestando a los demás o arrollando las necesidades de otras, que parece que si trabaja una a favor de sí misma es porque va en detrimento de las demás. No, no tiene nada que ver. Ir a favor de nosotras mismas no tiene por qué pasar por encima de las necesidades de los demás ni de las demás. Se puede hacer un equilibrio. A veces nos olvidamos de nosotras mismas. Así que nos sirve, como decía, para recapitular, para poder transformar identificando lo que nos pasa, y para poder identificar hay que observar, hay que reconocer y hay que registrar, para también acceder a conocimientos sobre nosotras mismas y poner conciencia sobre cosas que nos pasan, que a veces pues, nos pasan desapercibidas incluso a nosotras, y también de este modo, con esta información valiosísima sobre nosotras mismas, poder crear salud cíclica y salud menstrual. Bien, pues ¿cómo hago mi registro, no? ¿Qué es lo que hay que registrar? Porque hemos visto anteriormente la fisiología del ciclo, pero yo no veo cómo van creciendo los folículos en el ovario, ni tampoco veo cómo mi cerebro secreta la hormona folículo estimulante ni la luteinizante. No veo este tipo de cosas, pero sí podemos observar otros indicadores que nos van a dar pistas sobre lo que nos está pasando. Para hacer el registro del ciclo, yo te aconsejo que te regales un tiempo para ti a diario. Un tiempo para escuchar tu cuerpo y tus sensaciones. Una vez que tengas, entre comillas, la obligación de ir registrando, cada vez se va a despertar más esa conciencia del cuerpo, como os decía, porque al ir desarrollando el hábito de registrar, normalmente, pues si te da, imagínate, una punzada en el ovario, en algún momento parecería desapercibida en un momento normal de tu vida. Pero como ahora tienes, entre comillas, la obligación de registrarlo y de apuntar si has tenido algún dolor, de qué manera y cómo, esa conciencia o esa bombillita ya está despierta en ti. Así que espero que se vaya despertando también esa capacidad de sentirnos a nosotras mismas, ¿no? De ser cuerpo sensible.
Además de regalarte ese tiempo para ti, yo te aconsejo que registres a diario esta información que va saliendo de ti, porque a veces también, y te lo digo por experiencia propia, pasamos un poco por alto y decimos, bueno, mañana lo apunto, no, mañana lo registro, no, luego cuando llegue a... Y al final os digo que eso se olvida, te acuerdas de las cosas así como más generales, pero los matices, las diferentes apreciaciones se terminan olvidando. Así que te recomiendo que hagas esto a diario. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues yo te voy a presentar diferentes herramientas. El diario cíclico es el más completo de todos para poder hacer el registro. Tiene información, o vas a recabar información de diferentes aspectos, tanto de lo que pasa a nivel físico como mental, lo emocional y también de la sexualidad. El diario, para mi gusto y según mi experiencia personal y también profesional, es la herramienta que nos da mucho más detalle del ciclo. Yo te aconsejo que lleves un diario cíclico al menos 3 meses. ¿Para qué? Pues para que podamos cotejar las diferencias que hay entre un ciclo y otro y que por lo menos tengamos 3 puntos de referencia diferentes. De este modo podremos ver qué aspectos suceden de forma cíclica, es decir, podemos ir dibujando nuestro propio patrón cíclico y también así podemos observar si algún acontecimiento externo de nuestro entorno ha podido influir en nuestro ciclo menstrual. Este diario, como decía, es el más completo, pero también hay otra opción que es el diagrama cíclico. El diagrama cíclico nos permite ver de un solo vistazo, de una forma muy esquemática, todo el ciclo completo, pero para mi gusto no recaba tanta información. Entonces yo el diagrama lo dejaría como para más adelante, aunque podría ir haciéndolo ya, probando, ¿no? Por hacerte con la herramienta, pero es una herramienta que yo usaría más adelante cuando ya conozca más o menos cómo es mi ciclo, mi patrón y vaya anotando ahí las cositas que veo que pueden cambiar o de una forma mucho más esquemática, pero ya teniendo un conocimiento más profundo de cómo es el ciclo. Y por otro lado también tenemos diferentes aplicaciones móviles para hacer el registro del ciclo. Hay un montón de aplicaciones, muchísimas. Yo en la hoja de instrucciones para el diario y el diagrama te voy a dejar también algunas de ellas de las que más me gustan. La he utilizado durante mucho tiempo en mi vida, pero últimamente me las he eliminado. Porque aunque te permite también recoger información sobre los diferentes aspectos, también la hinchazón, las emociones y demás, a la hora de hacer una lectura posterior, de recabar esa información y de hacer, digamos, o de identificar estos patrones, es muy complicado sacar la información de las aplicaciones, tienes que ir abriendo día por día. Entonces, para mí las aplicaciones son útiles, al principio sobre todo. Son útiles para cuando estás fuera de casa y quieres apuntar algo que no se te olvide, pero bueno, que también lo puedes anotar en las notas del móvil o en tu libreta o en tu agenda. Y después, por otro lado, también son útiles porque al principio, cuando no tenemos muy claro cómo funciona el ciclo, te va haciendo una estimación de cuándo es tu ovulación y cuándo es la menstruación. Y así podemos ir orientándonos un poquito para poder, digamos, agendar nuestro día a día cuándo voy a estar en cada fase y así poder organizarme mi agenda en base a mi ciclo. Para eso sí es útil, pero ojo, cuidado también, porque esto lo calculan las aplicaciones en base a un algoritmo y nuestros cuerpos no son algoritmos, no funcionan así tal cual de forma como una máquina. Por lo tanto, es algo orientativo, ya te digo, te puede ayudar para orientarte. Quiero hacerte referencia a que tengas también estos autocuidados digitales. ¿A qué me refiero? A que cuando vayas a elegir tu aplicación, dedícale unos minutitos a leer la política de privacidad y el uso que se hacen de vuestros datos de fertilidad, de cuándo estáis con la regla, de cómo estáis, os sentís, porque hay algunas aplicaciones que estos datos los venden a terceros, los venden a empresas. Entonces, bueno, si no te importa, pues bueno, no pasa nada. Pero al igual que vamos haciendo cada vez que entramos en una página de leer la política de privacidad y aceptar o rechazar, que tengamos también en cuenta esto de autocuidados digitales, a dónde van a parar nuestros datos, que es algo de lo que todavía no se habla mucho, pero creo que es importante que también nos cuidemos en ese sentido. Bien, dicho esto, ¿qué registramos? Pues por un lado vamos a registrar datos identificativos. ¿Qué son estos datos identificativos? Pues datos que a mí me ayuden a identificar mi ciclo y la fecha en la que estoy y a ubicarlo dentro de mi día a día. Entre ellos, la fecha del ciclo, la fecha de hoy. ¿Qué día estamos? Pues hoy estamos a a 8 de julio, ¿vale? Por ejemplo. Después, día del ciclo. ¿Cómo calculo el día del ciclo? Pues teniendo en cuenta que el día 1 del ciclo es el primer día de sangrado, pues a partir de ahí voy contando los días
y así calculo mi día del ciclo. Es decir, si hace 7 días que me bajo la regla, pues estaré en mi día 7 del ciclo. Si hace 20, pues el día 20 y así. Fase del ciclo. Pues, ¿en qué fase estoy? Si estoy en la fase menstrual, si estoy en la preovulatoria, si estoy en la ovulatoria o estoy en la fase premenstrual. ¿Cómo lo voy a identificar? Pues la fase menstrual es muy fácil. Es la fase en la que el indicador más fácil es la sangre menstrual, el flujo menstrual. La otra fase que también es muy fácil de identificar desde la parte física es la fase ovulatoria. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de este moco fértil que hemos hecho referencia anteriormente, este moco que se parece a clara de huevo. Es un moco abundante, transparente y elástico. Desde que aparece ese moco cada vez más abundante y se va haciendo más elástico hasta que desaparece ese moco, todo eso sería nuestra fase ovulatoria. Entonces, las más fáciles de identificar a nivel físico son la menstrual y la ovulatoria. Y la preovulatoria y la premenstrual se saben, pues, entre comillas, por descarte. Al principio los vas a saber por descarte, porque son las que quedan entre la menstruación y la ovulación, y de la ovulación a la siguiente menstruación. Por otro lado, ¿qué tenemos también para registrar? La fase lunar. En la fase lunar te sirve como dato orientativo. Esto no significa que tengas que menstruar en luna nueva ni ovular en luna llena. Vas a tener también tu propio patrón en este sentido, pero lo puedes tener o lo puedes anotar como un dato más orientativo. Después, otra parte importante también, aspecto físico. Normalmente esto es lo más fácil de registrar, ¿no? O lo que estamos más acostumbradas. Por un lado, ¿qué vamos a notar de los aspectos físicos? Pues como decía, el flujo o el moco cervical. El moco cervical lo podemos observar directamente en el cuello del útero. El moco cervical es el cuello del útero. Lo podemos observar en el cuello del útero usando un espéculo o lo podemos observar a través del flujo vulvar en la vulva o en la vagina, que normalmente lo observamos cuando vamos al baño y hacemos pis o podemos directamente recogerlo con nuestros deditos justo antes de hacer pis para poder observarlo con claridad. Otro aspecto importante, el vientre. ¿Cómo tenemos el vientre? Pues si lo tenemos hinchado o deshinchado, si lo tengo con dolor, sin dolor, de qué manera. Los pechos igual, si me los noto sensibles o me los noto con molestia, con dolor, si están hinchados. Otro aspecto físico sería el dolor. Y el dolor no solamente a nivel, digamos, del aparato reproductor y lo que así de primera estaría más relacionado con el ciclo menstrual, sino que el dolor es interesante que lo registremos en cualquier momento o en cualquier parte que lo sienta. Es decir, como hemos puesto ejemplo en otros casos, ¿no? Si me aparece un dolor lumbar o si me aparece un dolor de cabeza o si me aparece un dolor como un pinzamiento en la ciática, todo este tipo de dolores que a veces parece que no tienen relación con el ciclo, sí que pueden tenerla y como digo siempre, eso es información muy valiosa sobre ti misma y sobre tu ciclo. Por otro lado, también anotamos aspectos relacionados con el apetito, si tengo más o menos apetito, qué tipo de comidas me apetecen, qué tipo de sabores, cómo tengo las digestiones y también cómo está mi energía, si estoy muy activa, si estoy menos activa, si estoy más hacia afuera o hacia adentro. Todo esto serían los aspectos físicos de nuestro ciclo. Pero no solamente somos cuerpo, también somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, vamos a ir registrando aspectos que tengan relación a todas estas esferas de nuestra vida, de lo que somos. A nivel psíquico, pues vamos a evaluar cómo está nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de planificación, también la capacidad de comunicación y el habla, si estamos más o menos creativas, cómo están nuestros niveles de sueño, si estamos más somnolientas o en algunas ocasiones también podemos tener un poco de insomnio, si tenemos sueños más vívidos, digamos más claros o menos, porque hay veces también dependiendo de la experiencia de cada una, pues tenemos sueños mucho más vívidos en una parte del ciclo que en otra, en algunas fases y demás. Y también es interesante conectar con nuestra intuición. Normalmente la intuición en nuestra cultura está bastante denostada porque sobreponemos el conocimiento lógico racional por encima del conocimiento intuitivo y simbólico. Pero seguramente algunas de vosotras habéis escuchado alguna vez o habéis sentido incluso de ¡ay, tengo una corazonada! O no me ha dado buen feeling o no me ha dado buen rollo o no me apetece. Tenemos ahí un conocimiento que no sabemos realmente por qué nos viene, pero lo sentimos, ¿no? Que tiene que ver pues con ese conocimiento más intuitivo o simbólico o incluso también energético, ¿no? Cuando entramos en una habitación, en una casa o conocemos a alguien de primera, también hay una parte ahí de ese conocimiento
que no es un conocimiento lógico y racional, pero a veces pues no nos da buen rollo una casa o una persona o lo que sea, ¿no? Pues todo eso también tiene que ver con nuestro conocimiento intuitivo y es muy interesante en este sentido y tiene también mucha importancia. No le hacemos caso a este conocimiento y también nos puede ayudar mucho en nuestro día a día. Así que si se te despierta ese tipo de conocimiento, regístralo, anótalo y hazle caso, o por lo menos registrándolo vemos cómo se puede, cómo va evolucionando, o después podemos tener también nuestras confirmaciones, ¿no? De si esa intuición al final se lleva a cabo o no. Bien, pasaríamos entonces a los aspectos emocionales. ¿Qué registro en torno a lo emocional? Pues vamos a registrar pues si me encuentro más extrovertida o más introvertida, si las relaciones sociales me apetecen, o por el contrario, las relaciones o las interacciones que tengo sociales en según qué momento del ciclo necesito que sean pues como más íntimas, con menos gente, o incluso nada, necesito un poco de cueva y de mantita y silencio, que también puede pasar, ¿no? Y es estupendo según lo que sentamos y necesitemos. También vamos a ver cómo están nuestros niveles de ansiedad y de estrés, porque dependiendo también del momento del ciclo vamos a gestionar mejor estos aspectos, ¿no? Y también, pues por otro lado, todo tipo de emociones, ¿no? De saber cómo anotar cómo me encuentro. En este momento también te agradecería que no pusiera solamente pues me encuentro bien o me encuentro mal o me encuentro, sino que ampliáramos también un poco el vocabulario emocional que tenemos, ¿no? Que identifiquemos bien lo que nos pasa y si sabemos por qué nos pasa, pues también anotarlo, ¿no? Pues no sé, pues si me siento mal, no solamente mal, pues me siento a lo mejor pues frustrada o melancólica o ansiosa y creo que es por esto, o no veo ahora mismo otra solución o no veo tal. Bueno, anótalo, no hace falta que tengamos todas las respuestas, es interesante tener preguntas también, así que ya te digo, anótalo. Y si estás bien, pues también, no solamente bien, pues ¿qué te pasa? Pues que estoy alegre, estoy eufórica, estoy como, ¿no? Que intentemos ampliar un poco más el vocabulario emocional. Y por último entramos en la sexualidad. Aquí nos cuesta un poco más trabajo. Mira que parece que estamos en un momento de la vida en el que estamos muy liberadas sexualmente, pero realmente a veces todavía nos cuesta conectar con la sexualidad. Mira que la sexualidad está por todas partes ahora mismo en nuestra sociedad, pero parece como un espejismo porque todo el mundo sabe y habla de sexualidad, pero realmente poco sabemos de nuestra propia sexualidad y de cómo la sentimos y de cómo está. Así que vamos a aprovechar también este conocimiento del ciclo para ver cómo fluctúa, si es que fluctúa, nuestra sexualidad. Te hago algunas preguntas, ¿no? En cuanto a la sexualidad. ¿Cómo la siento hoy? ¿Cómo la siento? Intenta ponerle una palabra. Puede ser de muchas maneras según el momento en el que te encuentres en el ciclo. Pues me siento hoy más sensual, o siento mi sexualidad que estoy más retraída, o siento que estoy más abierta, o que estoy más juguetona, o que estoy disfrutona, o que estoy más sensible, o que estoy... ¿Cómo te sientes, no? Intenta ponerle una palabra, aunque sea... No tiene por qué ser una palabra concreta. Vamos a utilizar también lo simbólico, ¿no? Yo a veces me gusta mucho jugar con los juegos de palabras y a veces, sobre todo en ovulatoria, mi arquetipo activo es Wasona Rider, ¿no? Porque estoy muy disfrutona, muy divertida. Y bueno, pues puede ser también esa parte de... Le puedes poner un nombre así, ¿no? Que te la puedes inventar tú. Ponle nombre a las cosas que tengan sentido para ti, siempre y cuando te sirvan a ti, serán geniales. Después también niveles de deseo, cómo está mi deseo, si está más alto, más bajo, hacia quién se dirige, siente cómo está ese deseo. También te animo a que el deseo, ¿no? Lo pongas en juego no solamente en la cama, sino que también fuera de ella. Practicamos lo que luego nos llevamos a la cama, lo practicamos en nuestro día a día también. Por lo tanto, pon atención a lo que deseas, cómo lo deseas y si se atienden tus deseos, y pon en práctica también tu capacidad de elegir, aunque sea algo no sé, como muy tonto para ti, pero no sé, la ropa que te vas a poner hoy, el camino por el que vas a ir al trabajo, las personas con las que vas a ver. Intenta que si desea que tus deseos sean atendidos, ¿no? En la medida de lo posible por ti, que le hagamos caso también a esa parte de sujetas deseantes en esta sociedad. Después también, por otro lado, ¿qué registrar? Pues registrar también conductas o prácticas sexuales, porque a lo largo del ciclo puede ser que tenga predilección por unas conductas o prácticas concretas, ¿no? Pues a lo mejor que me apetezca más conectar pues desde la caricia, desde el beso, desde algo más sensible o algo más
más duro, puede ser que tenga predilección por prácticas de penetración, sea lo que sea. Si notas que hay alguna conducta o práctica que te apetezca ese día, anótala. Y también, por otro lado, pues si necesitas relaciones que sean compartidas o por lo contrario prefieres autoerotismo tú contigo misma y tu propio disfrute, claro que sí. Entonces, pues anótalo y todo esto, como ya te digo, puede ser información muy interesante para ti. Animo a que no empieces o que no esperes, mejor dicho, ¿no? A que sea tu próximo día uno de reglas, sino que empieces hoy mismo a registrar tu ciclo. Espero que disfrutes mucho este viaje que comienza y esta parte de arqueóloga de nosotras mismas, que vamos a ir haciendo esa labor de arqueología de nuestros ciclos en nuestros cuerpos, que me parece tan, tan interesante. Espero que lo disfrutes mucho y que aprendas muchísimo de ti y contigo. Ahora que ya sabes cómo funciona el ciclo menstrual en general y que ya sabes cómo registrar tu propia sintomatología para conocer tu propio patrón cíclico y, en definitiva, para conocerte a ti misma, pues descarga todo el material que te dejaré junto con este vídeo y empieza a registrar tu ciclo desde hoy, cada día, y hazlo al menos durante 3 ciclos seguidos, para que puedas así sacar, como te decía, este patrón cíclico, porque al final conocer nuestro ciclo menstrual es conocernos a nosotras mismas. Que disfrutes muchísimo esta aventura y este encuentro contigo misma. Un placer, hasta la próxima.